Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que todos bien. Les invito a que en esta mañana hagamos una oración para iniciar la escuela dominical de este domingo. Y ahí en sus casas les invito a que cierren sus ojos, inclinen su cabeza y pidamos a Dios la dirección para seguir aprendiendo más de su palabra. Estamos viendo la vida de Gedeón en el libro de los jueces. Entonces creo que esta mañana también Dios quiere hablar a la iglesia y yo les invito a que oremos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, te damos la honra y la gloria porque estás con nosotros, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Señor. Y en esta mañana nos ponemos en tus manos como iglesia, como hijos tuyos, y te damos muchas gracias por la presencia tuya y de tu Espíritu Santo. Permite que esta hora podamos aprender más de tu palabra, podamos seguir aprendiendo de Gedeón, este hombre que tú nos has dejado este ejemplo en este libro de los jueces. Y gracias por cada enseñanza, por cada palabra, que en esta mañana sé que tú estarás hablando a tu pueblo. Bendice a cada uno donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, recuerdan que el momento en el que Dios llama a Gedeón, el pueblo de Israel estaba pasando por una decadencia, por una mala conducta que los había llevado a hacer lo malo delante de Dios. Y, y antes de que Dios le diera la victoria a Gedeón, antes de que el pueblo saliera victorioso, ellos tenían que arreglar ciertas cosas con Dios. Su relación tenía que ser restaurada nuevamente para, para poder Dios darles la victoria en su plenitud. Eh, Recuerdan que el pueblo que estaba gobernando a Israel era el pueblo de Madián. Y el pueblo de Madián, pues tenía ya algunos años que tenía bajo su dominio a Israel. Entonces, hermanos, en el momento en que Gedeón recibe el llamado de parte de Dios, el pueblo estaba en esa situación. Y, y Dios le da instrucciones muy precisas a este hombre, a Gedeón, para poder iniciar una batalla, para poder iniciar todo un acontecimiento de liberación, empezando con derribar la estatua de Baal. El altar de Baal, dice la Biblia, y la imagen de Acera que estaba junto a Baal, y es lo que nos dice Jueces capítulo 6, del versículo 25 al 32. Quiero que lo leamos en esta mañana. Síganme con su vista si no tiene su Biblia a la mano. Yo lo voy a leer y es del 25 al 32. Dice que aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal
contra él por cuanto derribó su altar. Bien, hermanos, esta es la lectura de esta mañana. Entonces, Dios tenía planes para el pueblo de liberarlo nuevamente, pero Gedeón tenía que derribar el altar de Baal. Recuerdan que Baal era uno de los principales dioses que adoraban los pueblos enemigos, y el pueblo que tenía sometido a Israel en turno, pues tenían que, los obligaban, yo creo, a tener esa adoración a otros dioses que no eran el Dios verdadero. Ahora, hay una parte muy confusa aquí en la parte donde habla del padre de Gedeón, de Joás. Y digo que era confusa porque en el versículo 25 dice que el ángel o Dios le habla a Gedeón y le dice que debe de derribar el altar de Baal que tiene su padre. Es decir, yo creo que era el encargado, o él lo había hecho, o estaba bajo su cargo, o él lo cuidaba. Pero dice que tenía que derribar el altar que tenía su padre. Pero también en el versículo 31 dice, hablaba Joás, dice, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. O sea, aquí ya en el versículo 31, Joás ya estaba poniéndose de parte de Gedeón, ya no le importaba tanto la estatua, ya no le importaba tanto el altar. Por eso digo que hay que así como que una parte confusa. Primero, pues, él era el encargado, pero después dice, no me importa, ya Gedeón lo hizo, y si de veras es un Dios, pues a ver, que se levante por sí mismo y pelee por sus propias fuerzas, que nadie hable por él. Esto es lo que nos dicen los versículos 25 y 30 y 31. Bien, ahí en el versículo 27, también vemos algo muy importante, que Gedeón no temía, creo que tanto a su padre, bueno, así lo entiendo yo, no temía tanto al papá por derribar el altar, sino más bien a la familia, dice, y a los hombres de la ciudad. Y yo creo que Joás, pues como cualquier persona, debió haber tenido una familia donde había hermanos, donde había tíos, había primos, y quizá toda esa familia era la que quizá estaba presionando tanto a Joás para tener ese altar. Y es lo que pasa hoy en día, hermanos. Hoy en día también hay gente cristiana, hay gente entregada a Dios que se ve tan presionada por las costumbres del mundo que a veces acceden a hacer ciertas cosas. Quizá estemos como Joás. Quizá Joás estaba presionado por la familia para tener cosas que no agradaban a Dios. Pero hoy en día, hermanos, también hay mucha presión de parte del mundo, de parte de la familia, para conservar ciertas tradiciones, para conservar ciertas costumbres, que si no lo haces, pues vas a ser sometido a la burla, a la crítica, al desprecio, y esas cosas pesan mucho. Esas cosas son muy duras de llevar encima, porque la presión de la familia es algo tan fuerte, hermanos, que muchas veces la gente, aún conociendo a Dios, termina accediendo a hacer cosas que ni él mismo o ni ella misma quiere hacer. Por ejemplo, eh, conservar imágenes. Conservar imágenes, a lo mejor dices, bueno, pues ya no me interesa tanto, la tengo aquí porque me la regaló tal persona, o es que era de un familiar, o yo ya no le tengo la fe que tenía, pero pues ahí la tengo de recuerdo, me la dieron y pues no me quiero deshacer de ella. O otra cosa, hermanos, bautizar niños. También es una presión que hay de parte de la gente, que si no bautizas los niños, pues estás mal delante de Dios. Y muchas veces hasta lo hacen a escondidas, donde otros cristianos no se enteren de lo que tú estás haciendo por quedar bien con los familiares o los amigos o los compadres, o los mismos novenarios, hermanos, cuando una persona
fallece, los cabos de año, son cosas que no son necesarias, no son necesarias. ¿Y qué nos dice la Biblia respecto de las imágenes? Éxodo 20 es muy claro, donde Dios da los 10 mandamientos: no te harás imagen de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es lo que nos dice Éxodo 20, 3 y 4. Con respecto del bautismo de los niños, Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y los niños no creen aún. Entonces, para ser bautizados tiene la persona que estar en plenitud de sus facultades y con pleno conocimiento para hacer este acto del bautismo. Los novenarios, ¿para qué los hace la gente? Pues para que el difunto salga del purgatorio. Y la Biblia no me habla de ningún purgatorio. La Biblia me habla de que la gente que muere está descansando, está durmiendo, esperando el juicio de parte de Dios para, para que Dios pues le dé la entrada a la eternidad o lo juzgue según hayan sido sus actos, pero las personas están descansando, no están penando ni están vagando de un lado a otro, y es lo que la tradición enseña. Entonces, por eso, hermanos, les digo que hay mucha presión de parte de la sociedad hacia los cristianos, y muchas veces caemos y dices, bueno, pues para que no me critiquen, por el que dirán, y a veces accedemos. Y creo que esto no es correcto. Ahora, una vez, hermanos, que, que Gedeón se levanta en armas, ¿ustedes creen que el enemigo va a quedar muy tranquilo? Pues claro que no. El pueblo de Madián era un pueblo fuerte también, era un pueblo que gobernaba, era un pueblo que tenía sus guerreros, y, y dice el versículo 33 del capítulo 6 que los madianitas se asociaron con los amalecitas y con otros pueblos orientales. ¿Para qué? Pues para hacer fuerzas, para unir fuerzas y poder hacer frente a Israel y luchar y combatir contra ellos. Y en ese momento, hermanos, es cuando, en ese momento de la historia de este hombre, de la historia bíblica, es cuando Gedeón está en esa lucha también interna. Primero recuerdan que Gedeón estaba desanimado, ¿verdad? Porque el pueblo estaba sujeto a los madianitas, y, y él decía, bueno, si Dios sacó a Israel de Egipto e hizo maravillas, entonces ¿por qué hemos caído en esta situación? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué nos ha abandonado? Pero una vez que Dios habla con él, lo llama, pues ahí empieza a cambiar la vida de Gedeón. Gedeón ve las cosas de otra manera, pero aún viendo cara a cara al ángel de Jehová, ahí en el versículo 37 del capítulo 6, Gedeón quiere otra prueba más palpable. Ya no es una prueba espiritual, es una prueba tangible, es una prueba material, que Gedeón está pidiendo a Dios que Dios dé una respuesta si realmente Dios les va a dar la victoria. Y es cuando él pone, dice la Biblia, ese vellón de lana para que Dios lo moje, o moje lo que está alrededor. Según nos narra la Biblia, pide primero que se moje y después que lo de alrededor que se moje y el vellón quede seco. Pero dice el versículo 37 en la versión Reina Valera, dice, pondré un vellón de lana en la era. A lo mejor esta redacción no es totalmente clara, porque pues es un lenguaje de palabras antiguas, de palabras que quizá no van mucho con nuestra forma de hablar, pero en la versión Dios habla hoy dice lo siguiente: voy a poner un cuero lanudo de una oveja en el lugar donde se trilla el trigo. Y ahí, hermanos, a mí me aclaró mucho esta versión, porque yo creía que el vellón era simplemente una bola de lana que agarraba con la mano, la desprendía, y ahí estaba la bola de lana, pero no, aquí dice que era un cuero lanudo, es decir, la lana todavía estaba adherida a la piel de la oveja. Era una piel con lana que Gedeón utilizó para pedir
pues esa respuesta de afirmación de parte de Dios, que Dios estaba con él. Ahora, así hermanos como Gedeón, nosotros también podemos pedir alguna respuesta, alguna manifestación de parte de Dios, donde a veces tienes dudas, donde a veces las cosas no están muy claras, donde te sientes inseguro. Y nosotros también podemos pedir una respuesta como Gedeón. Gedeón utilizó el vellón de lana o el cuero lanudo. Pero hermanos, Dios nos puede hablar de miles de maneras, miles de formas donde Dios se manifiesta y Dios te habla tan claro, de manera que tú tienes tanta paz en tu interior que tú dices, esto no puede ser más que de parte de Dios. Miren, como ejemplo, y ya para terminar, les voy a contar una experiencia personal que yo tuve en mi familia hace 16 años y bueno, resulta que nosotros teníamos un proyecto donde toda la familia se involucraba o debía de involucrarse por la magnitud del evento. Era un proyecto y era un deseo que teníamos de tiempo atrás. Sin embargo, no podíamos hablar abiertamente de él ante toda la familia porque notábamos que algunos se mantenían escépticos, algunos se mantenían negativos, incrédulos. Pero hermanos, ya cuando se acercaba a la fecha de lo que queríamos hacer, yo tenía esa angustia y esa duda si realmente lo que deseábamos hacer era lo correcto. Entonces yo le decía a Dios, Dios, danos una prueba, danos una señal de que lo que queremos hacer es correcto y no está mal. Y hermanos, una vez mi hermana y yo estando de visita en casa de mis papás, allá en el Aguaje, en Guadalcázar, teníamos ella y yo esa angustia y esa duda de qué hacemos, seguimos con el plan, nos detenemos, echamos por tierra todo lo que hemos pensado. Y hermanos, aquella tarde Dios nos regaló una tarde tan hermosa donde las nubes que estaban encima de nosotros cubrían casi todo el cielo y empezaron a tomar una tonalidad tan intensa de color naranja. Y en ese momento yo me empecé a llenar de una paz, como dice Filipenses, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en ese momento yo entendí que era Dios quien me estaba hablando y diciéndome, no temas, sigue adelante, yo estaré contigo, yo voy a hacer de ti que las cosas salgan bien. Y en ese momento yo entendí que era Dios el que me estaba hablando a través de la naturaleza, de esa manifestación en el cielo, con esos colores, con esas tonalidades, como pocas veces se ve, hermanos. Es muy raro que se vean esos colores cuando hay tanta nube, sobre todo en el atardecer, y que el sol va decayendo. Y ya ven, ustedes lo han visto, esos colores que toma ese matiz. Y hermanos, desde entonces yo entendí que era Dios el que me estaba hablando y decidimos presentar el plan a la familia. Cuando lo presentamos fue un éxito. Hasta el día de hoy recordamos aquella fecha, recordamos aquel evento y bueno, todo fue para honra y gloria del Señor. Desde aquel día, hermanos, cada vez que veo el cielo de esa manera, con esas tonalidades, es como si Dios me hablara y es como si Dios me dijera, yo estoy aquí contigo, no temas, está bien todo lo que estás haciendo, apruebo lo que estás haciendo. Y mire, hermanos, que Dios me llena de tanta paz. Por cierto, hoy en la mañana, bueno, fue el día de ayer porque el sábado fue cuando grabé esta clase, pero el sábado que me levanté, me asomé por la ventana de la recámara y ahí estaban los colores color naranja. No sé si alguno los vio, pero hermanos, es una bendición poder tener esa seguridad de parte de Dios cuando Dios se manifiesta de una manera que te hace sentir que las cosas van a salir bien. Que el Señor les bendiga. Para la siguiente clase vamos a ver la lucha que tuvo el pueblo de Israel contra el pueblo de Madián. Y seguimos aprendiendo más de la escuela dominical. Que el Señor les bendiga y hermanos, deseo que pasen un bonito domingo, un fin de semana agradable en todos los sentidos y les mando mis saludos y que Dios les bendiga.